¿Cómo están, queridos alumnos? Nuevamente nos reencontramos y ya casi promediando el año, ¿no? El cuatrimestre. Así que vamos a empezar con nuestra clase. Vamos a hablar en esta oportunidad de los adelantos transfusionales, pero a partir del 1900. Vamos a correr esto para... Ahí está. Muy bien. Para esta época del 1900, bueno, ya hemos pasado, vamos a ir a ver todos los adelantos hasta, no digo hasta nuestros días, pero los más importantes, ¿sí? Para ir cerrando el tema de los adelantos transfusionales. A partir del 1900 las transfusiones ustedes saben que eran mucho más habituales, ya era un tratamiento dentro de la medicina convencional, aceptada, con sus dificultades por supuesto, las técnicas todavía se seguían perfeccionando, ¿sí? Y gracias a los dos grandes descubrimientos que hemos visto hasta la última clase, que uno fueron los grupos sanguíneos por Landsteiner y el anticoagulante por parte del doctor Agote. Entonces, se habían logrado adelantos de ciertos procedimientos que hasta entonces resultaban una gran, pero gran preocupación, ¿eh? Y una gran complicación. Entonces, la situación a partir del 1900, la obtención de sangre ya, por supuesto, no se discutía que era de seres humanos. No se pensaba en sangre entre distintas especies, tal cual lo habíamos visto en las clases anteriores. La recolección ya era en frascos que contenían anticoagulantes en una proporción determinada. La infusión comenzaba, a pesar de que todavía podía ser de brazo a brazo, pero con el descubrimiento del anticoagulante ya se podía almacenar y era directa de una vena por punción y por supuesto no por cirugía. Por supuesto esto es a partir de mediados de casi 1930, ¿no? Pero donde se populariza la técnica. Pero ya tenemos en claro que la transfusión no la veamos como algo tan pero tan cruento, tal cual nos describía el doctor Agote en sus memorias. Además, se infundía una cantidad de líquido determinado, entonces acá hago un pequeño paréntesis, porque teníamos una extracción de un líquido determinado, de un volumen, perdón, determinado, que es la sangre, un volumen ya determinado y estandarizado, con un anticoagulante determinado, en cantidad determinada, y se infundía una cantidad determinada. Las cosas se iban organizando mucho mejor. El cuidado de la asepsia estaba dentro de un proceso. La determinación de los grupos sanguíneos ABO, del sistema ABO, después MN, MN, S y más tarde el factor RH, aparecen. La prueba de tolerancia a la transfusión, ¿se acuerdan? Ottenberg. De todos modos, se continuaba con la investigación acerca del tiempo de almacenamiento perdón, y la temperatura donde tenía que almacenarse la sangre para que sea confiable. O sea, muchos descubrimientos, por lo menos fundamentales, grupos sanguíneos, sistema de grupos sanguíneos y anticoagulantes, pero todavía había cierto tipo de dificultades, como vamos a ver ahora. Entonces, teníamos que tener donantes previamente analizados que podrían resultar parte de una solución. Entonces, ¿cuál era el estado de situación hasta ese momento? Frente a todos los adelantos conocidos que hemos visto desde el principio de la clase y todas las investigaciones, sabíamos que existe la circulación por los vasos sanguíneos, había diferencia entre las venas, arterias, sabíamos, como si hubiese vivido en ese momento, se conocía la distribución en el pie de codo para la donación, especialmente, y para la infusión. Se sabía que esa sangre era impulsada por una bomba propulsora muscular con 4 cavidades, que es el corazón. Se realiza la primera transfusión con el doctor Agote, anticoagulada, y se conocían los grupos sanguíneos. Este es el gran estado de situación. Ahora, frente a este estado de situación, había que continuar con las investigaciones. Entonces nos vamos a Londres. Ustedes fíjense que hay países que son significativos ya y hacen historia, hicieron historia, para la transfusión sanguínea. La Argentina ya lo fue con Agote. Aparece la figura de
Percy Oliver, que nace en Londres, y que entre 1921 y 1922 dio sus primeros pasos reclutando donantes entre los profesionales y amigos. Y dijo, ustedes fíjense que estamos en el periodo periguerra, ¿no? Primera y Segunda Guerra Mundial. Si la sangre se necesita, ¿cómo hacemos para tenerla? Él ideó un sistema de donantes, podríamos llamar donantes en lista, ¿no? Donantes en stand-by, por lo que podríamos decir hoy. Crea una base de datos y esa base, primero fue con los amigos, a ver, vos querés ser donante, bueno, te pongo en la lista, y no le sacaba sangre hasta el momento en que el hospital lo requería. Entonces, y lo llamaban, y él acudía a la demanda. Y lo hizo muy bien, porque acudía rápido a la demanda. Imagínense que tenía que tener primero detectado al donante, acá lo tenemos a Percy Oliver. Tenía detectado al donante, lo tenía en la base de datos, lo que llamaríamos, ¿no? En el Excel, con su número de teléfono. ¿Cómo se comunicaba? A través del teléfono. 1920. ¿Cómo era la telefonía en ese momento? Muchas veces, cuando no los encontraba, tenía que mandar a buscarlos con la policía. Bien. Amplía entonces el registro de donantes solidarios, porque empieza con una demanda de 300 donantes al año aproximadamente, pero estos se multiplican a miles y miles porque da una respuesta efectiva. Entonces, estaba dando una respuesta a una necesidad. Y crea de esta manera el primer servicio de donación voluntaria con sangre ambulante, por así llamarlo, el servicio de transfusión de sangre de la Cruz Roja del Gran Londres. Entonces, la ciudad de Londres tenía cubierta la necesidad de sangre gracias a esta situación que Percy Oliver había hecho. Llamaba a sus amigos primero y después a esa gran lista, ayudado por su esposa, con las dificultades. Llegó un momento en que esto era insostenible. Esa fue una gran dificultad. No obstante, es muy reconocido, fue la primera entidad municipal de donantes de sangre del mundo, por lo menos en la historia reconocida, y por supuesto, antes de la extracción, cada donante se sometía a un reconocimiento físico, cosa que hoy también se hace, a la determinación del grupo sanguíneo, a un análisis serológico, que era el de sífilis, por supuesto en esa época muy que existía en gran cantidad, y se inscribía en la lista telefónica que él llamaba, o sea que ya había un criterio de inclusión. Aquel que no tenía teléfono no podía estar en la lista. Si lo trasladamos a nuestro país, en la época del 70, en la época del 60, los teléfonos en nuestro país, todo esto entonces empezó a proporcionar ciertas dificultades. Dificultades especialmente de comunicación, de personal y de tiempo, porque cada vez la lista era de miles. Hoy miles la podemos buscar en un Excel rápidamente, pero no en un listado, en un cuaderno, en una agenda. Y además, los hospitales pedían. ¿Por qué? Porque daba resultado. Esto estaba impulsado por un cirujano británico, Keynes, que fue quien impulsa, gracias a lo publicado en artículos médicos y a la respuesta que tenía frente a la demanda de sangre, que la transfusión era buena. O sea que Oliver lo asoció a su trabajo reclutando también a donantes de estudiantes de medicina y ampliaba la lista, pero llegó un momento en que esto le desbordaba. No obstante, logra el reconocimiento de la corona por los 160 hospitales a los cuales atendía, con 2.500 voluntarios. Ahora bien, como en toda sociedad, se presenta este dilema, podríamos decir, que hoy es un dilema bioético, ¿no? Donantes voluntarios y donantes pagos. Hasta hace muy poco en nuestro país, la segunda categoría era, digo hace muy poco, unos años, no unos meses, por supuesto, pero era importante en nuestro país. Hoy, por suerte, sabemos que no existen, o por lo menos entendemos que así lo promocionamos cuando hacemos la promoción, pero sí en otros países, especialmente en algunos de América Latina, todavía sigue este estímulo del donante pago. Y sería un tema para hablar aparte, ¿qué significa pago?
cuando yo digo, bueno, te pago tanto si vas a donar sangre. Pero cuando también hablamos de pago, hablamos de remuneración. Mira, andá, te regalo tal cosa. En eso tenemos que tener muchísimo cuidado. Entonces, este tipo de donantes pagos ya se empezó a propagar en todo el mundo. Esto le servía, por supuesto, al que cobraba por donar sangre para aumentar los ingresos y algunos, como eran estudiantes de medicina, pagarse los estudios. Entonces se empezó creo, a perder el objetivo de la donación y el donante voluntario, porque había que ordenarlo. Porque una persona, había un bien superior que era el pago, con lo cual, si se guiaba por el bien superior que era el pago, atentaba contra la propia salud. Como siempre digo y decimos, la extracción de sangre a los donantes es un acto fisiológico que no produce daño porque está estandarizada en el volumen y además está arreglada en la periodicidad. Entonces, donar sangre no hace daño. Ahora, si yo dono todas las semanas porque necesito un ingreso, estoy haciendo daño a mi salud. Por los años 1930, Ottenberg, el de la prueba, Landsteiner, el de los grupos sanguíneos, y otros fundan en Estados Unidos la Asociación para Mejorar la Transfusión de Sangre. Fíjense este título, Asociación para Mejorar la Transfusión de Sangre. O sea que observaban que la transfusión como acto terapéutico necesitaba de una mejora. En esta asociación había algunos ítems. Entonces, para inscribirse debían cumplir con ciertos requisitos los donantes. No se aceptaban donantes sin teléfono. Ustedes fíjense qué sutileza. El análisis de sífilis había que hacerlo 4 veces al año, estaba tan propagada la sífilis. Además, no solo la sífilis en la sífilis primaria, sino el secundarismo. O la sífilis que no tenía síntomas. Excluían a los donantes con problemas de alcohol o drogas, Estados Unidos, alcohol o drogas, tenían que gozar de buena salud y además de buena disciplina. Iban ordenando desde lo social al donante. Cuidado con el aseo de su cuerpo. Entonces esto tiene que ver con aquel persona que estaba viviendo muchas veces en la calle y que necesitaba, y una de las maneras era ir a buscar una donación y ir a buscar un pago a través de la donación de sangre. Debía actualizar el registro de sus datos y no podían vender la sangre más de una vez cada 5 semanas. Y acá entran con este último ítem, vuelven al principio, digamos, ¿no? Se veía la sangre de paga como algo que podría llegar a producirse. Por supuesto, hoy está totalmente descartada y además fuera de la ley, ¿no? Por supuesto. Bien, hasta allí entonces se organizaba este tipo de donaciones, iban transcurriendo la vida con las donaciones de donantes voluntarios que tenían que cumplir con esta asociación de mejora para la transfusión. Nos vamos al otro lado del planeta, a Moscú, en el año 1930. No vamos a seguir una cronología, sino que vamos a seguir hechos. Vamos a pasar por todo el año 1900, todo el siglo, perdón, y vamos y venimos, porque vamos a ver los hechos. Entonces, nos vamos a Moscú. ¿Qué pasaba en Moscú? Muchos médicos se preguntaban acerca de los efectos de extraer sangre de cadáveres, con lo cual, frente a la falta de donantes, esto podría ser una solución. Hipótesis: sangre de cadáver. Aparece un doctor cirujano, Sergei Yudin, que en marzo de 1930 le ocurre algo trascendental. Acá lo tenemos al doctor Yudin en Rusia, algo que él estaba esperando. Recuerden que era cirujano de un hospital de emergencia. Lo ponemos en situación para ver por qué surgen este tipo de inquietudes. ¿Cuál fue el hecho que tuvo Yudin? Llega al hospital de emergencia un paciente joven con un intento de suicidio cortándose las venas. El paciente, por supuesto, tiene una hemorragia masiva y una imposibilidad de estabilizarlo. Pierde más de lo que le podían reinfundir de suero y de sangre. Entonces, tengan en claro este concepto, porque después lo vamos a retomar, el hecho de que de vena a vena
no tiene la infusión de sangre, es de un volumen limitado, porque no puedo desangrar al donante. Sabe que había fallecido un muchacho joven, tenía un cadáver, y Judy decide, frente a este estado de desesperación, de hemorragia masiva, ir a sacarle sangre con jeringa al fallecido, al cadáver, para reinfundírsela al paciente que estaba sangrando. Este cadáver fue fallecido por un accidente automovilístico, o sea, por una muerte, podríamos llamarle súbita, no por una enfermedad, con lo cual Judín lo tuvo en cuenta. Y no lo tuvo en cuenta en el momento, lo venía, por supuesto, elaborando. Entonces fue y le sacó con jeringas. Yo me quedo un poquito acá. Imagínense sacarle sangre a un cadáver, en la posición en que la tenía que poner. No me detengo en detalles, la historia lo dice, el Douglas lo dice, no sé si estará en el resumen que han subido, pero más allá de eso, no hace la anécdota, nada más. Se las cuento para entretenerlos un poco. Pero imagínense sacando sangre de 20, 30 centímetros cúbicos, tratando que esa sangre al que estaba recién fallecido no se le coagule y llevándola de una sala a otra, de la morgue a la sala donde estaba el shock room, digamos hoy, donde estaba el paciente con hemorragia. El paciente iba recuperando el pulso, la estabilidad hemodinámica, y el paciente es dado de alta a las 48 horas, con lo cual a las 96 horas estaba recuperando sangre de otro cadáver para ser transfundido. Técnica que le había salido bien. Teníamos los grupos sanguíneos. No tenía poco la sustancia anticoagulante que se colocaba en la jeringa. Bien. Entonces, ninguna transfusión hasta entonces había presentado ninguna complicación, con lo cual se pensaba que este método era bueno. Pero el doctor Judin consigue la autorización legal, el permiso para extraer sangre a cadáveres, 1930, recuerden, los cuales debían cumplir con ciertos requisitos estos cadáveres, y no era cualquier cadáver al cual se le podía sacar sangre. Haber fallecido por muerte súbita, o sea, no una enfermedad progresiva. Tenía accidente de tranvías, fíjense tal cual lo dice la bibliografía, accidente de tranvías. Homicidios, le pegaban un tiro, herida de arma blanca, intento de suicidio. Y este tipo de pacientes, lo pongo entre comillas porque son cadáveres, no presentaban inconvenientes con la coagulación. Se había dado cuenta que la muerte de esta manera no presentaba, al menos en las primeras horas de fallecido, inconvenientes con la coagulación. Entonces se arma ese score, o criterios de inclusión de los donantes cadavéricos. La técnica de extracción era muy, pero muy especial. Realizaban análisis de sífilis y autopsia para detectar enfermedades. Fíjense, incluían el análisis, por supuesto, del grupo sanguíneo, y yo les pregunto ahora a ustedes, ¿qué piensan respecto de este tipo de técnicas si trasladamos a la época actual? Pueden poner pausa, pueden pausarme, entonces yo voy a quedar congelado, una imagen congelada, y empezar a pensar. Hay algo que, más allá de los inconvenientes técnicos, fíjense en la actualidad. En la actualidad no tenemos sífilis solamente, tenemos un montón de otras cosas. En la actualidad tenemos el consentimiento informado, tenemos el periodo de ventana, etcétera, etcétera. No quiero darle las respuestas. Entonces, hubo países que comenzaron a oponerse a esta práctica. Estados Unidos fue uno de ellos. Claro, si uno puede tener un donante vivo, ¿por qué ir al donante cadavérico? Pero claro, no hacemos juicios de valor. No solo se utilizaba esta técnica, sino la sangre que se podía extraer también en las placentas. Entonces ya se utilizaba sangre de placenta. El gran inconveniente más que nada era la técnica, desde el punto de vista técnico, y la anticoagulación. Pero tenían otro tipo de inconvenientes.
Entonces se enlataba esa sangre y se almacenaba a una temperatura desconocida y por tiempo indeterminado. Sangre cadavérica. Bueno, dicho de este modo, realmente no suena para nada seductor, ¿no? Recibir una transfusión de sangre así. Aquí terminamos entonces con lo anecdótico, perdón, y con lo real. Se pensó en sangre cadavérica y Judin fue uno de los propulsores. Cuando se dieron cuenta que esto no funcionaba, se dejó de hacer. Pero siempre hay alguno que piensa en la época actual, ¿y por qué no le sacamos a los cadáveres en época de extrema necesidad, ¿no? Hoy se está pensando en extraer sangre de pacientes convalecientes para tratar la pandemia y algunos casos de coronavirus positivo. Bueno, nos vamos a España. En España les presento a Norman Bethune, que era un médico cirujano canadiense, y pongo acá afiliado al Partido Comunista no por algo en especial, sino por la consecuencia que tuvo al final de su vida, que él era una persona político que llevaba la política adelante en función de la medicina, y no la medicina en función de la política, porque él termina volviéndose no se vuelve a Canadá, sino que va a China, ¿no? Y allí es donde muere, que era el país comunista de esa época. Bueno, ¿por qué digo esto? Él desde Canadá se traslada a España durante la Guerra Civil Española y va a Madrid. Y él a todo el accionar le da una visión política. Y no política de Estado, sino política de partido político. Recorre los hospitales y como buen médico cirujano ve que la hemorragia es la causa más frecuente de muerte. Entonces empieza a pensar qué hacer y cómo llevar al paciente sangrando una unidad de sangre. Acá lo vemos en un hospital de campaña, acá lo vemos transfundiendo un paciente con sangrado, y acá vemos cómo en plena guerra se traslada sangre. El tema es que el doctor Bethune, fíjense su impronta, su aspecto, el doctor Bethune tenía una personalidad bastante particular. Y además, desgraciadamente para él, tenía inclinación al alcohol, con lo cual eso también le jugaba en contra, a pesar de su gran ímpetu, porque era una persona impetuoso, tal cual los describen los biógrafos. Desarrolla una unidad móvil con apósitos, con medicinas, y organiza un servicio para recoger sangre de los españoles, almacenarla en frasco y trasladarla al frente de batalla. ¿Por qué lo traemos a Historia de la Medicina? Porque el doctor Bethune es un héroe, entre comillas, para algunos españoles, porque también impulsa lo que sería el traslado de la sangre de un centro donde se sacaba hasta otro centro, lo que hoy podríamos llamar centros regionales. Centros regionales donde él traslada. Pero imagínense, no es lo mismo trasladarse en la ciudad de Buenos Aires o trasladarse en Madrid hoy que trasladarse en plena guerra civil, donde cuenta la historia que el camión tenía que ir esquivando los bombardeos. Los bombardeos. Aquí tenemos, ¿ven? Servicio Canadiense de Transfusión de Sangre, que dice, acá lo tenemos a Bethune. Este es el camioncito donde ponía sus frascos. En Europa no había experiencia de almacenamiento y traslado de sangre en frascos, y Bethune no tenía tampoco esa experiencia, ya que era cirujano torácico, pero sí veía que las personas, causa de muerte, eran por sangre. Manda a comprar un camión en Londres, lo coloca en condiciones, le pone un autoclave para pasar los frascos por allí, un frigorífico portátil para darle un poco de temperatura, que ese frigorífico era a queroseno. Con esto les doy la pauta del modo de trabajar del doctor Bethune. Claro, se instala en un edificio abandonado por los nazis e instala el Instituto Hispano-Canadiense de Transfusión de Sangre con médicos españoles que estaban allí trabajando. Allí convoca a los donantes, realiza las extracciones, la almacena y luego las transporta al lugar de batalla.
Si hay algo muy positivo que tenemos que sacar de esto es que el doctor la almacenaba y la llevaba, por supuesto, al lugar donde se necesitaba. Y desarrolló una tarea constante y siempre, por supuesto, desgraciadamente para él, en medio del caos. Y como les dije, padecía problemas con el alcohol. Recogía diariamente, fíjense, de 2 a 3 litros de sangre mezclados con citrato de sodio, la guardaba en frigoríficos sobre el punto casi de congelación, dentro de botellas esterilizadas de leche y de vino. Estamos hablando frascos de leche y de vino porque no había fábrica de frascos para la sangre. Después sí vino en unos años, unos poquitos años. El doctor Durán Jordá ya las estaba utilizando. El tiempo de almacenamiento era de aproximadamente una semana y media semana. Faltaba la estandarización, algo fundamental en nuestra profesión. No es una crítica, Betún, pero sí sería una crítica al día de hoy. No poseía equipos para la detección de sífilis o la malaria y se limitaba a pedir a los donantes, cuando ya agotaban las instancias, que le dieran su palabra de honor. Señor, ¿usted tuvo sífilis? No. Bueno, bárbaro, creo en lo que usted me dice. Creo que la justificación de todo esto era la necesidad de transfundir, porque había un bien que buscaba el doctor Betún, que era salvar la vida de aquellos que se morían por hemorragias. Bueno, por su personalidad, el doctor pide a Canadá que lo regresen, no pudo, y de allí, bueno, por iniciativa política se traslada a China, donde trabajaba incansablemente con el Partido Comunista. Dedicó sus últimos días a la cirugía y a la política. Sufre un corte, como anécdota, durante la cirugía se infecta y muere. Y el trabajo de Betún fue reconocido, pero claro, tuvo muchas críticas de los científicos por la improvisación y la falta de contundencia en los fundamentos y lo que yo también les marcaba, la sistematización del trabajo. Pero no podemos desestimar el ímpetu que el doctor, por su personalidad quizá, le imprimió a esta acción. ¿Y por qué digo esto? Porque aparece también en España, pero ya en Barcelona, el doctor Frederic Durán Jordá. Médico español, nace en Barcelona y muere en el Reino Unido. En 1905 muere de una leucemia. Observó que en los tiempos de la guerra también la cantidad de sangre a transfundir era mayor a la que proporcionaba un donante en una transfusión directa. Y esto lo traigo a colación por lo que dijimos al principio de la clase. Por eso se recurría quizá a los cadáveres, por eso se recurría a otro sistema, porque claro, el donante en una transfusión directa tenía un volumen limitado, quizá no suficiente para aquel que estaba sangrando o tenía una anemia. El doctor Durán Jordá, como buen español, también observó con atención el método de su predecesor, de Betún, y el método de Judin, con sangre cadavérica, pero un hombre muy estudioso ya lo rechazó por ser un método inadecuado. Y ahora van a ver por qué, ¿no? Aplicaba técnicas de producción en serie para la extracción, el almacenamiento y refrigerar, al igual que lo hacían los rusos. O sea, toma de los rusos algunos datos que son precisos y que sirven y pueden ser verdaderos y positivos. Pensó que la mejor manera de conseguir la sangre no era ir de un lado al otro, tal cual lo hacía Betún, más que nada porque estaba viviendo la guerra civil, sino almacenarla en una organización estable y de allí distribuirla a lugares más cercanos. Entonces pensó en distintos y varios lugares como centros. O sea, toma la idea de Betún. Ustedes fíjense la extracción de sangre en un matraz, es muy parecida a la nuestra. ¿En qué sentido? En que se saca del pliegue de codo y que vas a una unidad de recolección. En este caso, un frasco abierto, y por ser abierto la sangre tenía otra duración, y un matraz, que tenía un anticoagulante. Él se establece en un edificio con laboratorios, con médicos, hematólogos, con enfermeros, no existían todavía los técnicos, y un comedor, a su vez, fíjense este detalle,
un comedor que servía para que los donantes puedan recibir la comida de forma gratuita, para que el donante no se vaya sin comer nada. En principio, solamente extraía sangre del grupo 0. Y ya se pueden imaginar por qué. Eliminaba entonces la necesidad de analizar a los receptores. El 0 como donante universal. Grupo, no estamos hablando de RH. Bien, Durand-Jordan, ¿qué hacía? Le colocaba oxígeno dentro de cada frasco con el fin de aumentar la presión y conservar la sangre oxigenada. Parecía que en ese momento el oxígeno le daba mayor viabilidad o mayor tiempo de conservación. Examinaba rigurosamente, esta palabra para la vida del doctor era importante, a cada donante, rigurosamente a cada donante. Y luego de las pruebas lo citaba la semana siguiente para realizar la extracción. Con lo cual, lo que podríamos hacer hoy con un paciente, un donante de aféresis, que primero lo estudiamos y después lo sometemos a la extracción por el método de aféresis. Revisaba ¿qué estudios? Sífilis, grupos sanguíneos, nivel de glóbulos rojos, que hoy lo llamamos hematocrito, el reconocimiento físico, y ojo con esta última dato, el cuestionario escrito sobre el historial del donante, con lo cual incluye el registro del historial de los donantes. El doctor Frédéric Durand-Jordan la sangre la conservaba durante 2 semanas a 2 a 4 grados, ¿le suena esto? 2 a 4 grados, que es la temperatura actual, donde nosotros conservamos, lo cual le marcaba un margen de seguridad, porque todo el procedimiento era un procedimiento estéril. Se establece de este modo en el Centro de Transfusión de Sangre de Barcelona y escribe todas estas pautas. Es el primero en el mundo en realizarlo de esta manera. Otros países entonces se interesan por esta idea, especialmente Londres. Finalizando con la vida del doctor Durand-Jordan, en 1938 debe abandonar todo en Barcelona por los bombardeos y emigra a Gran Bretaña. De una manera, no era fácil salir en medio de la guerra. Aprovecha una forma de emigrar por la iniciativa de la Cruz Roja Británica y de la doctora Vaughan, quien quiere crear un servicio como el de Barcelona, con lo cual había visto en el doctor un servicio modelo. Se aproxima entonces la Segunda Guerra Mundial y muere de leucemia a los 51 años, muy joven. Repasemos entonces su legado, el método de Durand-Jordan. Utiliza métodos sistematizados, prolijos, se establecieron parámetros que debían ser cumplidos, se extrae una cantidad estandarizada ya de sangre, que era entre 300 y 400, fíjense que en la actualidad hacemos 480 centímetros cúbicos, las botellas se almacenaban, botellas porque ya eran frascos de sangre, a 2 grados en forma vertical. ¿Y por qué forma vertical? Porque su técnica así lo decía, para después poderlo transfundir. Se descartaban, fíjense esto, qué prolijidad, unidades con sobrenadante hemolítico. Si en la sedimentación de los eritrocitos, en el sobrenadante del plasma, el plasma presentaba algún indicio de hemólisis por el color, se descartaba. Se calentaba la sangre a baño María antes de administrarla al paciente. Y ojo con esto, hoy no decimos se calienta la sangre, se termostatiza la sangre, porque no es la primera vez que vemos la barra basada de poner la sangre debajo de una canilla de agua caliente, y cuántos se han tentado poner la sangre en el microondas antes de transfundirla, ¿no? Bien. Si estuviéramos presencialmente les haría un chiste un poco más complejo, el que acabo de hacer. Y el transporte lo realizaba en móviles muy bien preparados. Bueno, fíjense algunas imágenes que ilustran el servicio de transfusión de sangre conservada. Muy bien. Fíjense la prolijidad y la sistematización en serie de los frascos. Si hay algo que nos representa en nuestra especialidad, es que no se puede trabajar de un modo desorganizado. Y por supuesto que limpio además, ¿no? Pero no se puede trabajar de un modo desorganizado.
¿Cuáles fueron los aportes de Durán Jordá? Fue pionero en el campo de la hemoterapia, creando el servicio de transfusión más moderno de su época, lo centralizó para poder llevarlo a los lugares donde se necesitaba, pero lugares de distancias cortas, investigaba al donante a través de los estudios, los registraba también, promovía la donación de sangre y sistematizaba el procedimiento. Conservaba y almacenaba a temperatura estable, midiendo los registros de la temperatura de los refrigeradores y un tiempo de conservación y de almacenamiento estandarizado. Perfeccionó y difundió la técnica de la transfusión por inyección y ya no de brazo a brazo, que ahora imagínense, con tanto avance y tanta sistematización, esto ya despegaba para inutilizar la técnica del brazo a brazo. Como cada uno de los médicos, científicos y observadores iba aportando de sí para, en el aporte general, tener una grandeza, ¿no? Tuve que hacer una pausa, así que quedamos, disculpen, por una urgencia, que llamaron por un pacientito. Bien, entonces, los aportes importantes de Durán Jordá, aclaro esto por la continuidad, porque me dispersé un poco y pido disculpas. Y como ya estamos terminando esta clase, quiero rescatar esos aportes que hizo el doctor, porque sistematizó a la hora de trabajar como corresponde, tomando también los aciertos y los errores de sus predecesores, ¿no? Compatibilizó, lo que hacía también es juntar, unía donantes, mezcla de 6 donantes, no conocía el factor RH hasta ese momento, por eso utilizaba el grupo 0, utilizaba transportes móviles de manera controlada y con distancias controladas. También era muy minucioso en relación a las técnicas de la contaminación bacteriana, ya que la técnica de extracción era lo que podemos llamar así con circuito abierto, con lo cual era muy prudente de ello, y esto del tema de si había un sobrenadante hemolítico lo descartaba, y procesaba los productos en serie, pero con los cuidados adecuados. Esto quiere decir que no por trabajar con grandes cantidades de volúmenes se va a trabajar de manera desorganizada. Fíjense ustedes, piensen los hemocentros cuando sacan cientos de unidades, no los bancos pequeños que pueden sacar 10 unidades, 40 unidades, a sacar 200 y 300 unidades, ¿no? Porque el nivel de calidad él lo tenía muy, pero muy presente. Entonces, les presenté a estos personajes, entre comillas, de la historia de la medicina transfusional, porque con sus aciertos y sus desaciertos fueron aumentando y promoviendo la transfusión de sangre, aquella que podía ser recolectada en un frasco, como ven allí, o transfundida en un hospital de campaña, también en un frasco, con elementos muy, pero muy precarios, pero con técnicas que se iban perfeccionando cada vez más. Acá tenemos las extracciones de sangre, tal cual hoy podría llegar a ser una colecta, ¿no? Ustedes fíjense los frascos en canastos, cómo estaban organizados, con lo cual si había, el frasco estaba exclusivamente diseñado para la extracción y iba colocado en un canasto. Eran los mismos frascos que se utilizaban para la solución fisiológica, ¿no? Y fíjense ustedes refrigerada con este aparato de refrigerar la sala, rotulado y ordenado, años 50 ya estamos aquí. Y bien, almacenado, de tal manera se almacenaba después, la sangre se empezó a almacenar boca abajo. ¿Para qué? Para que cuando había que transfundir, lo primero que caiga sea el líquido, el primer parte de sedimentación, que serían los glóbulos rojos.
Ustedes fíjense, parecen frascos de mermelada allí, ¿no? Como estaban totalmente rotulados. Bien. Señores, hemos recorrido por la historia de la medicina transfusional, ya teniendo en cuenta esos dos grandes avances, como la anticoagulación de la sangre por parte del doctor Agote y la determinación de los grupos sanguíneos. Vamos a ver ahora, en una próxima clase, ya promediando nuestro cuatrimestre y ya llegando casi al final, lo que nos resta de las unidades pendientes y que corresponden al cronograma establecido. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.